Vamos a hablar de pruebas de software, primero preguntándonos qué son. La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir un error. En realidad lo que nosotros buscamos no es no encontrar errores. Un tester cuando se posiciona frente a un software nos dice, bueno, voy a chequear que el software funcione. Contrariamente a eso, lo que busca es encontrar errores. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, en realidad porque para decir no hay errores alcanza con hacer unas pruebas mínimas, decir no encontré nada y listo. Incluso también valdría la idea de pruebo varias cosas, pero las más obvias, las que el programador ya probó. Tengamos en cuenta que el programador seguramente ya probó el software, no hace falta que venga un tester para decirle las obviedades. El programador probó lo que se le ocurrió, algunos datos y vio que funcionaba, pero el tester va a hacer una búsqueda más profunda, pensando de una manera más metodológica el testing y tratando de buscar qué datos son los que podrían hacer fallar el sistema. Ahí uno podría decir, bueno, lo que hace falta es casi una agudeza, un intento de pegarle a encontrar ese número, ese valor que va a hacer fallar al software. No, lejos de eso, en realidad lo que hay es una aplicación metodológica con unas técnicas muy precisas que permiten maximizar la posibilidad de éxito. Un buen caso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de descubrir un error no descubierto hasta entonces. Lo que busca el testing es la eficiencia. Tratar de encontrar la mayor cantidad de errores posibles testeando la menor cantidad de tiempo posible. O sea, una gran eficacia, una gran eficiencia. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el mundo de las pruebas hay dos conceptos bien diferentes. Una idea es la verificación, otra idea es la validación. La verificación busca probar que el software responde a las especificaciones formales, la especificación funcional, la especificación no funcional. Ahora, dentro de lo que es el proceso de testing hay que tener en cuenta que tal vez esa especificación también había estado mal hecha, ¿no? Que tal vez en realidad habría que ir un poquito más atrás a preguntarse si el software cumple con las expectativas del cliente. Eso se supone que hay un buen proceso a lo largo de todo el producto, del desarrollo del producto, que evitaría que ocurran esas disidencias, porque claramente acá el planteo es, la especificación dice lo que realmente el cliente esperaba. Bueno, entonces ahí lo importante es tener en cuenta las dos cosas, que hay que tener en cuenta lo formal, pero también qué es lo que el cliente podría necesitar. Por eso parte de las pruebas van a involucrar a nuestro cliente. Vale decir que se confunden muchas veces los términos QA, QC, aseguramiento de calidad, control de calidad, QA tester, escucho muchas veces. Una cosa es el aseguramiento del proceso, eso es QA, aseguramiento de la calidad a través de procesos, procedimientos, prácticas, etc. Otra cosa es el control de un producto, el control de la calidad. Un producto cumple con la calidad esperada o no lo cumple. Nosotros no nos vamos a detener en el proceso de aseguramiento de calidad, no nos vamos a detener en el QA, nos vamos a detener en el QC, pero sepamos que el tester trabaja sobre el QC, no sobre el aseguramiento de calidad, que trabajan los analistas de aseguramiento de calidad. Eso no significa que un tester no tenga posibilidades de trabajar en QA, pero son claramente perfiles diferentes dentro de lo que es la búsqueda de un software o un proyecto de calidad. Entonces, vamos a pensar en QC, vamos a pensar en que nosotros queremos controlar un producto y para que controlar un producto lo que hace falta es saber previamente cuáles son las expectativas sobre ese producto, tanto las formalmente anotadas como aquellas que no fueron formalmente anotadas, pero son expectativas que al final el cliente tiene. Vamos también a pensar que hay dos tipos de testing. Uno tiene que ver con las inspecciones, que son técnicas estáticas. No necesita ejecutar el software. Puedo revisar el software. Una técnica muy común es la programación por pares. Un desarrollador y otro desarrollador que van mirando el código para poder chequear errores, para poder encontrar errores directamente sin la ejecución. Y el otro es la técnica dinámica, que consiste en la ejecución del software. Muchas veces se hace debugs, por ejemplo, que no son más que técnicas dinámicas de pruebas. Lo que pasa es que son pruebas sin ninguna base procedimental, metodológica, ninguna técnica estricta. Simplemente es chequear si falla, si no falla y tratar de encontrar el error, lo cual no es inválido. Es para un desarrollador una muy buena herramienta, usada en su debida cantidad, es muy buena. Es una técnica dinámica, ejecutamos software para intentar encontrar errores. La técnica estática es reviso el código antes de llegar a ejecutar ese software.
Para las inspecciones puedo analizar y comprobar los documentos que tengo, los modelados. No necesito ejecutar el software, trato de ver errores en defectos en datos, controles, anomalías de algún código no utilizado. Mucho tiene que ver también cuando trabajamos sobre el análisis de los antepatrones, los bad smells, todo eso tiene que ver con, eso no hablamos de la ejecución de código, sino de revisar al interior del código cómo ha sido producido. Las pruebas en general que nosotros vamos a trabajar en este momento implican una implementación de ese software en un ambiente de prueba y una ejecución con datos de prueba. La idea, por supuesto, es no hacerlo en producción ni con datos de verdad, sino con datos de prueba. Y se verifica que las salidas del software sean las que nosotros queremos. O sea, si nosotros esperábamos que el software muestre en pantalla algo o haga tal acción, la pregunta es, ¿la hizo? Primero vamos a aclarar algunas ideas. Error es un término muy genérico, pero equivocación, defecto, falla, ¿qué significan cada una de estas cosas? Bueno, lo primero es que una equivocación es una acción humana. Cuando el programador se equivoca, cuando un analista se equivoca, esa persona comete una equivocación. Puede ser, por ejemplo, poner un tipo de dato mal, un igual mal, un punto y coma que falló, que faltó. Eso es una equivocación. La persona se equivoca. Segundo es el defecto. Es el paso, el proceso, la definición de un dato incorrecto, una ausencia de cierta característica que se ve sobre el producto. O sea, el código en sí contiene un defecto producto de una equivocación humana. La equivocación humana genera un defecto. Ese defecto no necesariamente después nosotros lo vemos. Muchas veces decimos, nunca me ocurrió esto, ejecuté el software 20 veces y nunca me pasó. ¿Por qué? Bueno, porque ese defecto permaneció oculto, estaba, no es que ese defecto de golpe apareció, no, estaba, pero el software nunca había sido ejecutado con tales datos que hicieran que justo pasara por esa línea de código y se mostrara. Entonces ahí aparece la falla. La falla es el resultado de ejecución incorrecto y es cuando el resultado que yo obtengo es distinto de lo que yo esperaba obtener. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que una vez que una persona se equivoca, que produce un defecto, no necesariamente eso automáticamente implica una falla en el corto plazo. Probablemente esa falla ocurra en algún otro momento. Por eso es muy importante después pensar en el mantenimiento. En las etapas de mantenimiento nosotros vamos a ir trabajando sobre defectos que previamente no fueron detectados, o sea, que no se convirtieron en fallas. La idea en el testing es tratar de convertir en fallas la mayor cantidad posible de defectos, de manera que eso luego no no se verifique en momentos futuros, en etapas donde ya le entregamos el software al cliente, en etapas avanzadas del producto. Una equivocación puede llevar a uno más defectos en el código. Un defecto, como decíamos, puede llevar a que no haya fallas, o que haya una, o que falle muchas veces ante muchas condiciones. Acá lo más importante es tener en cuenta que la falla es la manifestación del defecto y que nosotros vamos a tratar de buscar defectos mediante la ejecución del software y tratando de encontrar su falla. O sea, vamos a intentar encontrar la falla y eso nos va a llevar a decir, ojo, acá había un defecto. Porque nuestro objetivo en sí es el software, no es la visualización del usuario. Pero eso va a ser para nosotros el indicador de que algo ocurre en el código. Entonces, nosotros vamos a intentar encontrar más fallas que nos indicaría que hay más defectos. ¿Cómo vamos a tratar de hacer todo este proceso? Bueno, vamos a trabajar con la noción de casos de prueba. Primero ahora vamos a ver un poquito qué son o qué debería tener en cuenta en un caso de prueba. Voy a volver a la idea después de quién los ejecuta, quién se hace cargo de eso. ¿Qué es un caso de prueba? Es el conjunto de valores de entrada, condiciones previas de ejecución, resultados esperados y las condiciones posteriores de ejecución desarrollado para un objetivo particular o condición de prueba, tales como el ejercicio de un programa en particular o para verificar el cumplimiento de un requerimiento específico. Vamos a detallar esto. Conjunto de valores de entrada. Estos son los valores que yo le ingreso al software, con unas condiciones que yo defino de ejecución de ese software. ¿Cuáles son los resultados esperados y cuáles son las condiciones posteriores? O sea, ¿cómo estaba el software antes? ¿Qué datos le introduje? ¿Qué resultado obtuve y qué ocurrió después de eso? Eso es lo que nosotros vamos a ver en un caso de prueba. Por ejemplo, no había clientes.
le inserté estos 3 datos, genera un nuevo cliente que aparece como una condición posterior de la ejecución. Quien trabaja con la noción de casos de uso sabe que muchas veces esta idea de condiciones previas, condiciones posteriores, en las especificaciones de casos de uso también se trabaja. Estoy hablando en las etapas de análisis e identificación de requerimientos. Bueno, siguiendo con la definición, dice desarrollado para un objetivo particular o condición de prueba. O sea, yo no pruebo cualquier conjunto de valores de entrada. Lo que me pregunto es, ¿cuál es el objetivo particular que tiene ese ingreso de datos? Y finalmente, tales como el ejercicio de un programa en particular o para verificar el cumplimiento de un requerimiento específico. O sea, hay varias causas que a mí me podrían llevar a plantear ese objetivo y vean, para lograr chequear si ese objetivo funciona, ha sido bien desarrollado, incluir ese conjunto de entradas, esos resultados esperados, etc. Después vamos a trabajar un poquito sobre algunas técnicas, algunas ideas vinculadas a los casos de prueba. Por ahora me quiero enfocar en que es importante generar casos de prueba, o sea, pensar qué voy a probar, qué datos necesito para probar, qué resultado debería tener esto, y cuando lo ejecute me voy a preguntar si los resultados que obtuve son los que yo quería. Acá nuevamente tratando de pensar que no es probar sentándose frente al código y ver que no falle, y bueno, debugueo y si no falla está bien, invento datos. No, no. La idea es pensar para qué, por qué pruebo eso y con qué datos yo logro probarlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar la prueba. Simplemente tratar de encontrar la mayor cantidad de defectos posibles con la menor cantidad de esfuerzo posible. ¿Quién define los casos de prueba? Bueno, esto es una discusión, creo que tienen que participar todos los involucrados en el proyecto. Si bien es verdad que hay testers que hacen esto en algunos proyectos, si no hay un tester específico destinado a casos de prueba, tal vez pueden participar los equipos de desarrollo, los equipos técnicos, pueden participar los analistas. Esto dependerá mucho de la metodología que se aplique. Lo importante es que los casos de prueba sean pensados con una mirada muy amplia, ya que debe recorrer todas las diferentes instancias del software. ¿Quién los ejecuta? Generalmente ahí sí tenemos un equipo de ejecutores del testing. ¿Sí? Ya ahí no hace falta tanto expertise en la definición de casos de prueba. Si una cosa es definir casos de prueba y otra es ejecutarlos. La ejecución se supone que es un poco más técnica, más operativa. Tenemos definido qué datos le debo ingresar, qué resultados debí obtener y cuál es el resultado esperado. Por lo tanto, no deberíamos necesitar un gran expertise para esa ejecución, sí para la definición de los casos de prueba. Por lo tanto, en general yo recomiendo separar la noción de definición de casos de prueba y la ejecución de los casos de prueba, brindarle la generación, la definición de los casos de prueba a personas con perfiles más analíticos y dejarles la ejecución a perfiles más operativos. Finalmente, ¿cuándo se ejecutan los casos de prueba? Primero, ¿cuándo se definen? Algunas personas dicen que después de construir el producto, otros dicen que antes de construir el producto cuando ya tengo las especificaciones, otros dicen que mientras voy desarrollando puedo construir casos de prueba. La verdad es que dependerá un poco de la metodología también de implementación, dependiendo de técnicas que apliquemos, etc. ¿no? Para mí la generación de casos de prueba, la necesidad de trabajar con casos de prueba y técnicas de testing es independiente realmente de si utilizo una técnica, utilizo otra, si utilizo técnicas dirigidas por testing, si utilizo metodologías tradicionales o metodologías más ágiles. El valor del caso de prueba, tratando de optimizar la calidad del producto, me parece que sigue presente. Después podemos discutir cuál es el detalle del caso de prueba, cuántos casos de prueba, etcétera, pero hay algo de la noción de generar casos de prueba, del valor de la prueba, que es muy importante. Hay sobrada bibliografía que discute el valor de la calidad, el punto de calidad, ¿no? Pero de alguna manera todos intentamos producir un software con cierto grado de calidad, que nuevamente digo, será discutible, podemos discutir cuál es el grado, pero por lo menos un mínimo grado requerido, por lo tanto el testing termina siendo finalmente necesario. Vamos a hacer un repaso por algunos tipos de pruebas que se pueden hacer. ¿Cuándo probaría? ¿Qué pruebas haría? Vamos a revisar un poco eso. Bueno, las pruebas de unidad son las primeras que existen, se trabaja sobre componentes individuales, la idea es encontrar componentes en algunos defectos
puntuales, una función, un método, una clase. Si bien la prueba de unidad viene de metodologías más tradicionales, de desarrollos, de paradigmas de programación más tradicionales, en realidad, digamos, de la prueba de la función sigue presente en la prueba de clases. De hecho, existen muchas herramientas. Cada lenguaje tiene su herramienta o varias herramientas que permiten hacer pruebas de unidad automatizadas. Vale aclarar como toda la automatización que existe, o la mayoría de la automatización que existe, que no elimina la actividad de análisis, la actividad de definición de los casos de prueba. O sea, hay pocas herramientas que permiten generar casos de prueba de manera automática, sino que hay que pensarlos y lo que las herramientas nos permiten es ejecutar casos de prueba olvidando la parte más técnica. ¿Vieron? Yo antes decía, por un lado es la generación de casos de prueba, por el otro lado es la ejecución. Bueno, la mayoría de las herramientas de automatización favorecen la ejecución, pero no evitan la generación. Por lo tanto, hay que trabajar en la generación y brindárselo a la herramienta para que finalmente las ejecute de manera repetida en todas las versiones del producto. Lo bueno es que realmente la ejecución, cuando el producto va creciendo a lo largo del tiempo y hay muchas versiones, o se quiere testear muchas veces por pequeñas modificaciones, lleva mucho tiempo. Entonces, lo ideal es tratar de trabajar en esa, esa, esa automatización de manera de no perder tiempo. Pero volviendo al punto de la generación de casos de prueba, hay muy pocas herramientas que permiten automatizar y tienen más que ver con la inteligencia artificial y algunas disciplinas que van por ahí. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Que cuando quiero probar la unidad, quiero comprobar componentes específicos, tengo que aislarlo del resto, tengo que agarrar un módulo específico, una clase específica. Si la clase lo que hace es toma dos datos que suman y devuelven una respuesta, la pregunta es si esa unidad, no si la interfaz de usuario lo hizo bien, si la persistencia, etc. No, esa clase específica que lo que hace es recibe dos números y devuelve un tercer número. Esa clase funciona o no funciona, o ese método funciona, ese método sumar, funciona o no funciona. ¿Cuáles son los inputs que yo le debería dar para ver cuál es el output que genera? Entonces, nosotros en lugar de pensar en el sistema como un todo integrado, donde tratamos de ver si falla o no falla, la pregunta es, los pequeños modulitos que yo tengo, ese método que yo hice, ¿está funcionando? Porque una cosa es la integración entre eso, la interacción entre entre las diferentes clases, los diferentes métodos. Pero hay algo mucho anterior, que es, si el componente específico falla, por supuesto que su integración con otro va a fallar. Entonces es más importante probar la unidad que probar el todo. Porque si pruebo el todo y falla, debo ir a buscar finalmente cuál es la unidad que está fallando. Entonces puedo empezar por la unidad, que además es generalmente lo más cercano a la programación sin necesidad de involucrar interfaz de usuario, involucrar persistencia. Hay algo que se llama Smoke Test, que es en general el que hacen los desarrolladores y el tester también, que es un primer testing que uno realiza. Dice, bueno, a ver, vamos a ver más o menos si el software funciona, lo por arriba, los principales requerimientos, por arriba, más o menos, si falla este, ya se lo devuelvo al equipo de desarrollo. Si funciona, sigo trabajando mucho más detallado. Así como hablamos de la prueba de unidad, después viene la prueba de integración. ¿Funcionan los componentes separados? ¿Cómo funciona el llamado entre los componentes y cómo transfieren los datos concretos entre estos componentes? Esa es la prueba de integración. Hay que tener en cuenta que la prueba de integración detecta errores, eso se corrige y después eso hay que volver a probarlo. Entonces, hay un proceso bastante interesante de probar. ¿Y qué pruebo? Pruebo todo. Y ahí metemos en un nuevo concepto que son las pruebas de regresión. Supongamos algo más básico. Tengo un módulo que funciona, tiene 4 o 5 métodos. Voy a hacerle una modificación en un método. Cuando yo modifique esa clase, tal vez haya tenido errores involuntarios y quizás un error funciona pero me equivoqué en otro método. O quizás una modificación que hice sobre una clase para ciertas ejecuciones funciona bien pero para otras no. ¿Qué es la prueba de regresión? Probemos que lo que había antes sigue funcionando. O sea, si yo modifico un componente solo, por las dudas tratemos de probar la mayor cantidad posible
de manera de no quedarnos solo con la idea de ese componente. Modifica el componente, lo probé, vamos a probar todo el resto, vamos a probar todo el resto de los componentes. Nuevamente, después discutiremos cuál es la cantidad de casos de prueba, pero no perder de vista que debo probar. O sea, modifico algo, tengo que asegurarme que el resto de los componentes y de las funcionalidades no hayan sido rotas. Eso es prueba de regresión. Afortunadamente existen muchas herramientas que automatizan las pruebas de regresión, pero solo su ejecución. La generación de los casos de prueba, o sea, ¿qué vamos a probar? Lo vamos a hacer manualmente por alguien que tenga un perfil más analítico. Finalmente, las conocidas pruebas de aceptación, la aceptación de usuario, pruebas de usuario, que es que el usuario chequea, que no es una vez que se lo implementamos al usuario, el usuario diga funciona o no funciona. No, no, es claramente una etapa de prueba. Se lo entregamos al usuario sabiendo que está participando de las etapas de prueba y sobre todo para chequear que generalmente nosotros trabajamos sobre los documentos formales, pensar si eran las expectativas del cliente o si cuando hicimos la especificación formal fallamos. Entonces también permite encontrar errores en el proceso. Es un momento muy importante, pero sobre todo lo más importante es que no creamos que esto se hace en el momento de implementar, pero tampoco no perdamos de vista al usuario. Esto no es, lo pruebo todo yo y se lo doy hecho o se lo doy que lo pruebe. No, no, es lo pruebo conjuntamente con el usuario para que el usuario dé su conformidad. Es la conformidad del producto, pero nuevamente, pensando que eso es testing, es un periodo de aceptación, no es el producto en sí que el usuario recibe. ¿Por qué además? Porque en general esto se da en ambientes de prueba, o sea, no en ambientes de producción con datos reales, en ambientes de prueba, donde los usuarios tienen la libertad de cargar y modificar los datos como quieran.